Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos y bienvenidas. Hoy lunes, primer lunes del mes de diciembre, Ezequiel Molina y quien les habla, estamos de nuevo con ustedes para comentar los temas económicos de actualidad. Ojalá uno pudiera tener una varita mágica para hacer un análisis de lo que va a pasar en este próximo año que se avecina, en el 2017, y así uno poder tener una perspectiva y orientar mejor a la población dominicana y a los amigos de Agenda Económica, que siempre nos privilegian con su audiencia y con su visión. Pero esto es difícil y en economía mucho menos, porque los acontecimientos económicos tienen muchísimas variables y algunas son variables exógenas, o sea, fuera de control, que no están bajo el control de quienes toman las decisiones, y otras son endógenas, que sí tienen que ver con quienes toman las decisiones. Nosotros, una economía pequeña, estamos expuestos a lo que pase en la economía internacional, porque dependemos mucho del comercio exterior y específicamente de la economía de Estados Unidos, para fines de nuestra gestión y nuestras actividades productivas y nuestro desarrollo. Y obviamente hay algunas noticias buenas en esa dirección. Claro, estamos en presencia de un nuevo presidente en Estados Unidos que tiene un discurso muy reiterativo en contra de la salida de las empresas norteamericanas al resto del mundo, y todos sabemos que eso de alguna manera afecta al sector de zona franca. No sabemos en qué dimensión va a ocurrir, pero sí algún efecto deberá haber. De todas maneras, como la economía norteamericana tiene un nivel de empleo ya recuperado prácticamente de pleno empleo, y hay perspectiva de que la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos sean revisadas precisamente en este mes de diciembre, todo esto tiene de alguna manera impacto sobre la economía dominicana. Pero en el plano interno, sé que hay unas cuantas noticias que deberíamos comentar. Primero, lo de la autoferia popular, la cantidad de vehículos que fueron vendidos y el monto de los financiamientos que hizo esta entidad bancaria. También están las informaciones del director general de la Dirección General de Impuestos Internos sobre el comportamiento de los ingresos impositivos, producto de su esfuerzo y de su dirección. Y hay otras informaciones que vamos a presentar más adelante para fines de que podamos compartirla y analizarla con ustedes. Don Ezequiel. En cuanto a la... Buenas amigos de Agenda, buenas Luis. En cuanto a la feria, autoferia popular, como dicen, recuérdense que el Banco Popular fue el pionero en el año 1998, que empezó con una feria, diciembre del 98. Y aquella vez, recuerdo yo, fue un escándalo haber financiado casi 1.000 millones de pesos en esa autoferia. Incluso las autoridades monetarias, yo lo recuerdo porque estaba en el Banco Central, le fueron críticos de las acciones de Popular, porque decían que en ese momento no debía ponerse tanto dinero en las calles para financiar vehículos y activar el comercio. Era por el tema de la coyuntura económica del momento. Sin embargo, el banco obviamente no podía dejar de hacer negocios ni de tomar una decisión de esa naturaleza por lo que fuera un tema de política monetaria o económica. E hicieron su feria y comenzaron el proceso. Sí, lo que pasa es que realmente, recuérdense que el Banco Central siempre ha sido, si se quiere usar el término, muy celoso de lo que es la estabilidad cambiaria. Y crear una demanda no esperada de vehículos iba a crear una demanda entonces de divisa para fines de que esas compañías que vendieron vehículos pues puedan reinventariarse.
y eso pudo haber causado en el momento para las autoridades del Banco Central un poquito de desbalance en términos de lo que es la estabilidad o de cambiaria. calentamiento Sin inesperado. sin embargo recordamos que eso no pasó, no pasó más para allá. Al contrario, lo que hizo fue algunos bancos imitar hacia el año 99, imitar el Banco Popular, y ya cuando el Banco Popular vino a hacer la segunda feria, ya otro banco había hecho la primera de ellos. Y después de ahí, tanto el Banco de Reserva como el mismo Banco BHD comenzaron a hacer financiamiento. Hicieron un cambio de modalidad. El Banco Popular sigue siendo como uno que convoca a un sitio muy específico y se extiende a otros representantes distribuidores de vehículos a nivel nacional, pero el Banco Popular toma como sede principal de la convocatoria lo que se llama su torre, de ahí de la Máximo con Kennedy, que tiene un amplio espacio para eso. Esta vez el Banco Popular financió 4.318 millones de pesos, 310 millones de pesos, entre vehículos pesados, por decirlo así, y vehículos livianos. Lo único que no se incluyen, tengo entendido, son motocicletas en esa feria. Pero ciertamente no podemos decir otra cosa que son elogios a esta organización que tiene el Banco Popular. Año por año ya tiene 18 ferias consecutivas. 18 ferias consecutivas. No ha suspendido una todavía. O sea, año por año, y siempre a principios de diciembre de cada año, desde el año 98. Yo creo que el Banco Popular, salvo esas observaciones que hizo en el 98 la autoridad del Banco Central, el Banco Popular lo que hizo fue dar el primer paso de avance de confianza del gobierno de Leonel Fernández, que recuérdense que se instaló en el 96. Y a partir de ese 96, las autoridades del Banco Central, junto con el mandato del Poder Ejecutivo, comenzaron a dar confianza de estabilidad económica y de estabilidad cambiaria. El Banco Popular da el primer paso financiero hacia esa confianza que se comenzó a tomar en cuenta a ese nuevo gobierno 96-2000. Hasta ahí también empezó el boom de la construcción, recordamos ahora. Y ciertamente los gobiernos del PLD han dado mucha confianza en términos de financiamiento. La gente no tiene ningún problema en con el financiamiento de vehículos y de viviendas, porque no se le disparan. Contrario a lo que pasó en el periodo 2000-2004 con Hipólito Mejía, que nadie quería comprar un vehículo, nadie quería comprar una vivienda. Ahora mismo el Banco Popular estaba dando tasa fija de 8.5% a 3 años. Eso es una bagatela, señores, eso es una bagatela. Menos de un 1%. Y a 6 años, 13%, o sea, otra bagatela. 13% es un chinchín más del 1% anual, mensual. O sea, eso no tiene forma de que usted diga, o sea, usted en 6 años paga sin ningún susto. Nadie le va a quitar el carro, nadie nada. O sea, es sencillamente, usted va a pagar lo mismo desde el primer pagaré hasta el pagaré 60 o el pagaré 72. Ahí no hay otra forma de que usted no entienda que eso se llama estabilidad, eso se llama seguridad y confianza. El Banco Popular hay que felicitarlo. Señores, 4.310 millones de pesos en financiamiento. Y aquí está la tasa. A 6 meses 8.5, a 1 año 9.5, a 3 años 11.5 y a 5 años 13.5. Como quiera que sea cualquier periodo que usted escoja, sí, 5 años, es que no le da a usted ningún susto de que le va a subir la mensualidad. Para nada, para nada. Aparte de que el financiamiento incluye, te lo ponen ahí, siempre te lo calculan, con un seguro full. O sea, cualquier cosa que le pase a tu vehículo, el seguro full te responde. Si tiene alguna precariedad que te lo roban por cualquier razón, ahí el seguro paga el vehículo al banco. O sea, tú no tienes que estar diciendo, volviéndote loco de pagar una deuda y sin vehículo al mismo tiempo. O sea, además, el seguro se encarga de eso. Además, el seguro pagado junto con la cuota del financiamiento te quita a ti una preocupación de arriba, porque un vehículo con el seguro full, por ejemplo, garantizado 5 años, tú estás pagando anualmente el seguro junto con la cuota del financiamiento. Por eso te digo que es más fácil hacerlo. Y tú no tienes la preocupación de sacar 40, 50 o 100 mil pesos Depende del valor del vehículo. Para un vehículo. Y otra cosa, Luis, el 90% del valor del vehículo era financiado.
90%. O sea que tú tienes un vehículo de 3 millones de pesos, con 300.000 pesos que tú entregues ya, el otro te lo financia el banco. O sea que Hay yo un creo elemento, que esto es Ezequiel, increíble. que bueno observar en lo que tiene que ver 1.600 vehículos. con la tasa 1.600 vehículos. con la tasa de interés. Esa tasa de interés que ofrecen tanto el Banco Central como antes lo había hecho el Banco de Reserva. El Banco de Reserva tenía una de 9%, que es comparable, la del Banco Popular fue de 8,5% a 6 meses. Son dos tasas, cualquiera de las dos son dos tasas muy buenas para tú poderte financiar y comprar un vehículo, porque el costo financiero realmente es un costo muy asequible, muy barato. Tienen una política monetaria que se ha consolidado de estabilidad de precios, de garantía de estabilidad, que te permite hacer eso. ¿Por qué? Porque tú sabes que si hay unas autoridades que te garantizan una política monetaria estable, consolidada, como ya ha ocurrido aquí, una política de estabilidad de precios, tú puedes correr el riesgo de ofrecer una tasa de interés tan bajita como es, porque en el eventual caso, suponiendo lo contrario, que se produjera una crisis donde la tasa de interés se disparara, entonces ya la tasa fija que te está ofreciendo el banco al financiarte ese vehículo sería de muy alto riesgo. Ahora, como tú sabes y tienes claro por dónde va la política monetaria y la estabilidad de precios en los próximos años, entonces ya tú te puedes correr ese riesgo. Y eso es una ventaja que tenemos y es lo que permite que muchas inversiones y muchas decisiones económicas en este país se tomen ya confiado, sin la preocupación de la inestabilidad que puede ocurrir con la tasa de interés o con la tasa de cambio en un periodo relativamente corto. Eso hay que destacarlo porque ahí se da una conjunción entre lo que es el manejo adecuado de una política monetaria, cambiaria y fiscal, si se quiere, conjuntamente con las decisiones que toma el sector privado en materia de hacer negocios y de hacer inversiones, que es lo que idealmente debe ocurrir para que se pueda garantizar ese tipo de operaciones y de estabilidad de precios en un periodo ya de 5 años, que es mucho decir, porque tú no sabes lo que puede ocurrir en ese periodo. Mira, Luis, hay algo que yo no quisiera dejar de mencionar. Antes que nada, me van a permitir un poco que estoy todavía con un proceso gripal. A mí podrán decir que yo como que soy muy de Danilo Medina. Pero yo tengo que reconocer, perdón señores, yo tengo que reconocer que el presidente Medina, él como que cogió una licenciatura para ser gobernante. De verdad que sí. Yo voy a exponer este tema en el próximo segmento para no cortar. Para poderlo desarrollar. Permítanos hacer una pausa. Bien amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Yo estaba hablando en el segmento anterior que realmente yo entiendo que el presidente Danilo Medina, haber sido diputado y presidente de la Cámara de Diputados, haber sido ministro de la Presidencia o secretario cuando él fue, se llamaba secretario de Estado de la Presidencia antes,
y ahora se llama Ministerio de la Presidencia. Esa experiencia de Estado le sirvió mucho a Danilo, pero yo creo que además de toda esa experiencia práctica, él para mí que cogió una licenciatura de gobernante. Y no cogió una licenciatura de gobernante de cualquier país. Parece que dijo, deme la licenciatura de gobernante de un país difícil. Porque realmente este es un país difícil. Y nosotros tenemos una situación que no es fácil, nosotros tenemos una situación delicada, económicamente hablando, en términos fiscales, en términos de deuda. Pero el tener una inteligencia emocional como la tiene él, donde se dedica a gobernar, le hace caso a la gente, aunque se crea que no, pero no es un contestatario. O sea, Danilo Medina no es un presidente contestatario, actúa. Toma y deja. Toma y deja. Y le hace más caso de lo que la gente cree a la gente. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque miren, se ha venido diciendo que la OISOE es una entelequia, que ya eso no sirve, que eso se formó para una cosa y que es otra. Y han venido sucediendo casos y cuestionamientos de administraciones. El presidente sustituye a su primer funcionario de la OISOE y tiene otro ahora. Pero él no ha cuestionado el desempeño de ellos. Pero si se quiere, y uno se pone a ver, él ha cuestionado el desempeño de la institución. Lo que pasa es que él no reacciona cuando la gente quiere que reaccione. Ahora el presidente acaba de quitarle la construcción de escuela a la OISOE. Pronto seguro que le va a quitar los hospitales. Y fácilmente que el presidente deja esa institución y esa oficina en lo que verdaderamente debe ser. Una oficina supervisora de obras del Estado. No tiene que hacer otra más. Oficina de ingeniería de supervisora del Estado, de obras del Estado. ¿Por qué? Porque para eso se formó. Porque ahí se ha usado un presupuesto altísimo a través de los años. Tiene deudas que se pusieron en deuda pública casi todas. Impagables prácticamente. Impagables. Con muchísimo cuestionamiento de procesos. No transparente, digamos. Y cuestionamiento más que en el manejo de los recursos, hasta en la supervisión misma de las obras, y en la calidad de las obras, y en los planos de las obras. ¿Tú entiendes lo que? O sea, es que no ha habido nada. Y si usted pone a ver, en cierta manera, es una institución que si se quiere está colapsando. Está colapsando. Pero fíjate cómo él lo va haciendo al paso, porque las cosas en el Estado no se pueden hacer de golpe y porrazo. Hay que atomizar las ejecuciones, muchas cosas se hacen, ya sea para bien o para mal. Mucho quisiéramos nosotros a veces que el presidente con un macetazo hiciera lo que tenga que hacer. A veces uno estaba acostumbrado a las cosas de Balaguer. Pero tuvieron, todas las cosas que hizo Balaguer fueron buenas. No, ni todas fueron buenas ni todas fueron malas. Y mira que Balaguer pensaba mucho las cosas. Pero todos los presidentes impulsivos de la historia de todos los países han fracasado. Han cometido más errores que aciertos. Entonces, la situación económica y social que vive la República Dominicana es una situación para un gobernante como Danilo Medina, aunque usted, con todas sus razones, no esté de acuerdo con él. El presidente tendrá gente que está de acuerdo y otros no estarán de acuerdo. Y no necesariamente para estar de acuerdo tiene que estar disfrutando de las mieles del poder. Puede ser una gente del pueblo común y corriente. Que piense de otra manera. Y sencillamente le valora al presidente de una manera positiva. Hay otros que no lo valoran así. ¿Quiénes no valoran básicamente al presidente de manera positiva? Los políticos de la oposición, que muchas veces, de una manera muy irracional, comienzan a hacer críticas y sobre todo a veces con armas de doble filo. Y ahí yo paso a Abinader.
Abinader habla y hace una exposición válida como político de oposición y como principal y como uno de los principales dirigentes de un partido que fue el segundo más votado. Pero él habla de algo que no es nuevo, la insostenibilidad de la deuda. Pero eso, él no descubrió el metiolé, ni el agua tibia, ni el azúcar refina. Pero Abinader no descubrió nada de eso con eso. Pero sabemos muy bien que sí, que de seguir, porque en este programa lo hemos dicho, de seguir el tren de deuda que llevamos, se va a hacer algo insostenible, que vienen con consecuencias muy negativas para la República Dominicana. Eso lo descubrió Abinader. Y que lo van a pagar todo muy caro. Ahora, él como político, lo que tiene que decirle a la sociedad dominicana, ¿de dónde viene eso? Y cómo él lo resolvería. Y que no hable de corrupción, que no hable de corrupción, porque yo no puedo decir que él es un corrupto. Lo que yo sí sé es que él pertenece a una clase corrupta, que es la clase política. Vamos a estar claros. Sí. Vamos a estar claros. Ahora, a mí me hubiese gustado también que él hiciera un informe. Miren, este es el problema de la deuda. Este ha sido el problema fiscal. Y estos han sido los aportes de mi empresa en términos fiscales. Yo como contribuyente físico, yo como contribuyente empresario, miren lo que nosotros como familia y yo como dueño de empresa, miren todo lo que ha aportado al fisco mis empresas, incluyendo su universidad, que recibe dinero del Estado. A mí me hubiese gustado ese informe, ahí mimito, ahí en esa exposición que él hizo. Para él hacer un mea culpa. Porque yo lo que he dicho 60 veces y que me disculpen, y por eso digo que este programa tiene problemas por eso, es que le hemos dicho a nuestros amigos empresarios, señores, tomen la batuta con el problema fiscal, porque el Estado no pierde un centavo. El Estado no tiene nada, Luis Núñez, amigos de Agenda. El Estado no es dueño de nada. El dueño es el pueblo. Dueño es los hacedores de riqueza. Esos sí son los dueños de la riqueza. No son más nadie. Y cuando venga una insostenibilidad fiscal que cree problemas de medidas muy drásticas, ¿quiénes pierden? Los que tienen. Los que no tienen, no pierden nada. Nada. Y él es un empresario. Entonces a mí me hubiese gustado que él se quitara el traje de político de oposición después de hacer la exposición y dice, mire, yo hice esta exposición, la exposición A la hice como político. Ahora mire la exposición B como empresario. Mire, yo he sido un contribuyente así, 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 así. A mí me gustaría saber, porque me daría mucha pena, que como empresario de la educación, como empresario del cemento, como empresario de varias empresas, que quedara corto comparado con cualquier persona física. Y me diera alegría si los aportes de sus empresas son muy amplios. También. Me encantaría. Pero si él me habla a mí de corrupción y que la corrupción es la que ha llevado así, no, yo no se lo acepto. No se lo acepto porque entonces tiene que retirarse de la política. Automáticamente. Y a mí nadie me va a venir a vender la idea de que no, que yo soy el segundo Duarte, Juan Pablo Duarte de la historia de la República Dominicana. En principio ya eso lo descalifica como político. Correcto. Entonces, habla de que tiene unas fórmulas de conseguir 80,000 millones de pesos en ingresos tributarios adicionales. 80,000. No dan. Lo primero es que no dan. Necesitamos 200,000 y pico millones más, no son 80. O sea que necesitaríamos todavía coger prestado. Pero no dio cómo es. Entonces no sé cómo conseguimos 80,000 millones
sin hacer un pacto fiscal. Él no dijo cómo, yo no le leí. Mira que yo leí bien todo, yo no vi. Él dijo, yo tengo una fórmula de cómo conseguir 80.000 millones de pesos. Bueno, pero a un aporte como ciudadano, a un aporte responsable como político de oposición. No lo hizo. No lo hizo, porque ese cuchillo de doble filo con el que hizo la exposición, yo no sé quién se lo compró. Yo no lo compré. Ni creo que tampoco lo compren los empresarios, porque él no le está hablando a gente que no sepa la realidad de este país, que no la conozca y que no sepa de lo que él le está hablando. ¿Tú sabes dónde está un doble filo, uno de los filos de él? Él compara a Danilo con Leonel en términos de deuda. Lo primero que dice que son los dos presidentes que más se han endeudado en la historia. Pero puso a Leonel por debajo de Danilo en términos de deuda. El PRD criticaba, cuando él era PRDista, a Leonel como que cogía mucho prestado. Ahora lo pone como un santo en términos de deuda y pone a Danilo como un monstruo en términos de deuda. Eso quiere decir que quiere que Leonel sea el candidato. No, eso quiere decir que él los vio a Hipólito Mejía. Él los vio, porque Leonel entregó a Hipólito la deuda disminuida con relación a cuando él entregó, a cuando él recibió el gobierno en el 96. Hipólito lo aumentó y dejó el Producto Interno Bruto en decrecimiento y dejó una deuda cuasi fiscal altísima que todavía la estamos pagando y no se sabe cuándo la vamos a pagar. ¿Por qué no mencionó esa? Cuando el PLD salió del gobierno en esa fecha, en el año 2000, ¿verdad? El Banco Central prácticamente no tenía deuda. La deuda del Banco Central comenzó a dispararse a partir del gobierno de Hipólito Mejía, 2003-2004, y como resultado de la crisis bancaria que se dejó desarrollar y que se manejó muy mal durante esa Entonces época. el amigo Abinader dice que el gobierno tiene que incrementar los ingresos tributarios. Otro descubrimiento. Otro descubrimiento. Cristóbal Colón descubrió América y nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. El problema es cómo lo vamos a hacer. ¿Quién va a ceder? ¿Quién va a entender eso? Eso es el problema, no es de más. Porque esto es un asunto de matemática de preprimaria. No es más nada, ¿eh? No es más nada. Si tú recibes 10 y gastas 20, te va a endeudar con 10. Y tiene una incapacidad de recuperarlo los 20. Ah, no, lo que pasa es que tú de los 10 te estás robando 5. Tú puedes estar robándose 2 y como quiera el problema, hay un problema. Ah, hay que disminuir los gastos corrientes. Y el 911, no hay que llevarlo a las 32 provincias. Y los sueldos a policías y militares. Que lo piden todos los días. A enfermeras. A los maestros. Empleados públicos, aunque tú elimines el 30% del empleado público, a los que quedan hay que aumentarle el sueldo. Ah, no, vamos a disminuirle a los funcionarios. Que ahí están cuestionando ya la riqueza de Peralta, la riqueza de José del Castillo, la riqueza de Gonzalo Castillo y los sueldos, cómo se los subieron. A mí me gustaría saber cuánto gana ahora mismo un ingeniero bien establecido que esté haciendo obras, no obras públicas sino privadas. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto debe ganar un ministro de obra pública? Lo que gana ahora mismo son 300.000 pesos. ¿Usted cree que eso es dinero? Para estar criticando eso. ¿Usted cree que eso se merece una crítica? Y menos para un ministro como el que tenemos nosotros. Pero independientemente de su eficiencia, ¿usted cree que un ministro de obra pública debe ganar 300.000 pesos? Yo no lo cojo ese puesto. Y ahora le están criticando que su fortuna no creció. Pues si tiene sus empresas. Ahí está, que lo investiguen, porque si él puso su declaración jurada, que lo haga. Pero es buscando y buscando. Y al final, ¿tú sabes lo que logran con eso? Entretener al pueblo ellos mismos. O sea, el gobierno no necesita de payasos con la oposición política. El gobierno tiene payasos ajenos. La oposición política le ayuda al gobierno a entretener al pueblo con algunas cosas que debería el pueblo estar pendiente. Es la misma oposición política.
Como está ahora el síndico de la Torre Eiffel, que ayudó, si se quiere. Si se quiere, pero es que tú entiendes que los políticos ellos mismos como que se contradicen, no entiendo. O sea, yo, honestamente, yo, si fuese el dirigente de una organización como el PRM, que es la organización más votada, yo no hubiese hecho esa exposición tan pobre. Es pobre, de verdad que te lo digo. No es sustanciosa, porque es más de lo mismo, sin ningún aporte. Es una política. Sin ningún aporte. Ahí no hay ningún aporte. Ninguno. Y yo no le critico que lo hayan hecho sus técnicos, porque para eso usted es político. Usted necesita asesores y técnicos muy buenos, que los tiene. Tiene técnicos economistas muy buenos. Lo hayan hecho el trabajo. El problema no es el trabajo que se hizo, cómo se expuso. Vamos al cambio. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Ezequiel Molina comenzó su comentario en la sesión anterior hablando de la OISOE y de las decisiones que ha venido tomando el presidente de la República, y después cayó en el tema de la presentación que hizo el candidato de la oposición perdedora, Luis Abinader, a los empresarios, en donde hablaba del tema de la deuda y de la cuestión fiscal de la República Dominicana. Obviamente la exposición de Abinader es una exposición que hay que verla no destinada y no orientada a resolver los problemas de este país, porque si hubiera sido así, hace propuestas concretas en esa dirección, sino una exposición de carácter política orientada a hacerles críticas a las actuales autoridades. Y en esa dirección, pues obviamente hay que manejarla como una exposición más política que económica, aunque tiene todo su derecho a opinar, y en cierta medida tiene razón cuando habla de la preocupación de la deuda y lo que ocurrirá en caso de que no se tomen decisiones concretas en materia fiscal. Específicamente de lo que se habla es de la necesidad de un pacto fiscal y de una ley de responsabilidad fiscal y de reglas fiscales, que son las tareas pendientes en este país, independientemente de lo que pase con el pacto eléctrico. La República Dominicana tiene que dar ese paso, yo no sé cuándo va a ser, porque si no se hacen, pues eso que dijo Abinader podría realizarse en un periodo más o menos cercano al cual él mencionó, porque estamos hablando de una economía que tiene un desbalance fiscal de aproximadamente un 6% del producto, y eso no se está solucionando, eso está manteniéndose permanentemente. Hay que financiar
esa diferencia, y estamos hablando de sumas extraordinarias. Por esa razón la deuda va a seguir subiendo hasta que no tengamos nosotros una situación de equilibrio de las finanzas públicas o de superávit de las finanzas públicas. No vamos a dejar de crecer, no vamos a dejar de tener preocupación con el tema de la deuda. Y en eso hay que concentrarse. Y las soluciones tienen que venir de un consenso que se realice entre las fuerzas vivas de la nación, incluyendo al gobierno, al sector privado, a la sociedad civil y a todo el que de alguna u otra manera quiera ser parte del Consejo Económico y Social cuando las autoridades actuales se decidan a llamar a los debates para fines fiscales. Y ojalá que en ese momento los que vayan a ese debate lo hagan con la intención de buscar soluciones y no con la intención simplemente de decir que hay que reducir el gasto público, porque ese es el único discurso que uno escucha cuando se habla de soluciones fiscales. Nadie está de acuerdo con que haya más impuestos, todo el mundo quiere evadir los impuestos y entonces las soluciones son bien difíciles, están como en el panorama, cuando uno trata de verla uno dice, bueno, pero esto está bien oscuro porque tenemos un gran tema, una gran preocupación, pero las soluciones son difíciles de manejar y de conseguir o de consensuar. Ojalá que en un momento dado nos pongamos el sombrero de las soluciones y todas las partes se sienten en la mesa a discutir esas soluciones. Hay que brevemente felicitar a Magín Díaz, quien acaba de dar una declaración diciendo que los ingresos fiscales aumentaron un 14% en el último trimestre y él dice que es producto de las medidas correctivas que se han tomado en materia de evasión y de elusión fiscal y de los esfuerzos que se está haciendo a lo interno de esa dirección para corregir el problema y para aumentar los ingresos del Estado y hacer que los contribuyentes que evaden el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales pues lo piensen mejor y comiencen a cumplir con esas responsabilidades, a cumplir las leyes y ojalá podamos avanzar mucho más en esa dirección. Bueno, este programa no puede terminar, Luis, sin hablar un poco de lo que es el posible ganador de las elecciones haitianas. Este muchacho, apellido Moisés, no sé bien cómo se pronuncia el apellido de este nuevo presidente, de este futuro. Del partido de Martelly. Sí, nuevo presidente. A mí eso me preocupa, que sea del partido de Martelly. Aunque él dijo que él quisiera tener un Haití que no sea tan inmigrante hacia la parte dominicana, no sé hasta dónde sea sincero el nuevo presidente. Yo cuando él ganó en las elecciones que fueron anuladas, uno de sus discursos precisamente era el mismo discurso de Martelly. Yo no sé por qué puede cambiar de un año a otro, o sea, no sé cómo él puede hacerlo. No sé qué le picó a él como para él tener cambios diferentes ahora. Pero él tiene el mismo discurso de Martelly, un discurso hostil hacia la República Dominicana, una actitud hostil hacia la República Dominicana. Ojalá que realmente él haya hecho un cambio conceptual en el sentido de las relaciones con nosotros. Ojalá que él haya entendido y tomado conciencia de que hemos sido nosotros para ellos como pueblo, como nación, no por el terremoto, no por el huracán Andrew, sino por la historia misma que hemos compartido. Una isla toda la vida, o sea, la hemos compartido ya de décadas. Nosotros nunca le hemos invadido su territorio. Nosotros nunca hemos tenido intención de subyugar al pueblo haitiano. Ciertamente ha habido maltrato de este lado para esos vecinos que han venido aquí a trabajar. La mayoría viene a trabajar, viene a buscarse lo que no encuentran en su país. Ha habido maltrato, como ha habido maltrato en todos los países donde hay inmigrantes. Pero que mire bien cuáles son las políticas que se necesitan en su país para que
los haitianos puedan entender que allá pueden conseguir lo que aquí, lo que no consiguen ahora y tratan de buscar en otros países. Mientras tanto aquí no lo tenemos como algo, como si fuese un monstruo, como si fuesen diablos, como está pasando en los Estados Unidos, como está pasando en las Bahamas, como está pasando en otras islas, que lo están expulsando a todos, que con maltrato incluso. Aquí no, aquí ellos tienen facilidad de cruzar, tantas veces como lo sacamos ellos tienen la misma facilidad. Ellos entran más fácil que como nosotros sacarnos. Hay que regular mucha gente, no necesariamente hay que darle la nacionalidad a los haitianos, pero hay que darle su documentación de residente de trabajo provisional, vienen, buscan un trabajo, terminan su jornada, su periodo, perdón, de trabajo, que se devuelvan, vuelven y buscan otra cosa. Yo creo que eso es un derecho que tienen ellos como ciudadanos. Hay que consolidar la política migratoria, obviamente. De ambos lados. Y yo quiero comentar adicionalmente lo que tú dices, que yo vi un trabajo, un análisis que se hizo de este muchacho que acaba de ganar las elecciones. Él es un gran agricultor, según tengo entendido. Sí, del banano sobre todo. Sí, y tiene la intención de convertirse en un exportador o de convertir a Haití en un exportador de sus productos. Yo creo que eso es una buena noticia. La otra es que, por lo que vi, allá se le critica el hecho de que él tuvo apoyo de algunos empresarios dominicanos en este proceso electoral. Entonces, estas señales son buenas. Aparte de tener esa herencia partidaria de un gobierno que fue realmente muy discutible y muy poco serio en el manejo de sus relaciones con la República Dominicana, a pesar de todo el acercamiento y de todo el esfuerzo que se hizo de este lado. Ojalá que él sea diferente, piense de una manera diferente, porque él parece que está pensando más como empresario y está pensando en tomar decisiones económicas que pueden favorecer las actividades económicas en Haití, y eso le quitaría tal vez un poco de presión a la cantidad de haitianos que vienen a la República Dominicana a buscar medios de vida, a buscar Faltan muchos trabajo. años para ver eso. Sí, pero en algún momento hay que comenzar. Y yo creo que sería bueno que ya eso comience a ocurrir y que comiencen a manejarse estas relaciones entre Haití y la República de una manera más clara, precisa, más responsable y más consecuente, tanto de un lado como del otro, para que ambos países puedan sacar resultados y para que se complementen, porque se pueden complementar los empresarios dominicanos con los empresarios haitianos, y el tema de la mano de obra se le puede dar algunos puntillazos que irían en una mejoría necesaria para que estos pueblos puedan convivir mejor y favorecer mejor a sus poblaciones. Hace falta que en Haití las instituciones funcionen, que haya un gobierno que funcione, que sea realmente representativo y que tenga la intención de resolver los problemas internos, pero también de tener unas buenas relaciones con la República Dominicana. De eso se trata y ojalá que podamos ver pasos y avances en el futuro. Sí, yo creo, faltarán muchos años, pero yo creo que tienen que empezarse. Sí. Ya se tiene que iniciar los verdaderos proyectos binacionales, ya sea empresarial, ya sea comercial, industrial y político. Yo creo que una isla que es compartida por dos países, donde uno es prácticamente uno de los 10 países más pobres del mundo. Nosotros estamos arrastrando esa parte así. Nosotros que no somos tampoco ricos, ni mucho menos, con muchísimas debilidades, muchísimas escaseces. Con parte de esa pobreza. Falta de industrialidad en muchas cosas también. Yo creo que los países desarrollados que quisieran ver a Haití ya en una situación ya buena o saludable, yo creo que en vez de entender que nosotros tenemos que hacernos cargo de eso, tienen que comenzar a ver cómo desarrollar industrialmente esas partes de Haití, junto con la nuestra, para que esta sea una isla que estratégicamente está bien posicionada. Es una isla que comience a crear riqueza,
tenemos varios microclimas, podemos reforestar Haití de nuevo y ver muchas cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer en esa parte de la isla para fin de que esos 11 millones, 12 millones de haitianos puedan decir que pueden vivir en su país, porque nadie finalmente quiere vivir fuera de su país. La gente nace en un sitio y le gusta quedarse en el sitio donde nace. O retornar a él. Gracias, amigo, por mantenerse con nosotros. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.